Buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Perspectivas Jurídicas Contemporáneas, obra colectiva que refleja el compromiso académico, la pluralidad de enfoques y la vocación social que distinguen a este Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. Esta publicación tiene un significado muy especial, porque es el resultado de trabajo académico y de investigación desarrollado por las y los alumnos de la cuarta generación del doctorado en Derecho, generación de la cual orgullosamente formo parte, y que hoy vemos materializado este gran esfuerzo en una obra que dialoga con los grandes retos jurídicos de nuestro tiempo. Perspectivas Jurídicas Contemporáneas fue coordinada por el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta nuestra casa, la Universidad Veracruzana, junto con los coordinadores académicos que acompañaron este proyecto editorial. Asimismo, le vamos a dar el uso de la voz a nuestro director, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, para que dé la bienvenida a este gran evento. Adelante, doctor. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un honor estar con ustedes en esta tarde en la presentación de esta obra, la cual es muy significativa. Es muy significativa por precisamente ser un producto de las y los alumnos del doctorado en Derecho de esta casa de estudios. Entonces, bueno, yo les agradezco a todas y todos que nos acompañen el día de hoy. Quiero, en primer lugar, pues agradecer a quienes nos van a acompañar en la presentación de esta obra. En primer lugar, de forma virtual, el doctor Fabián Salvioli, que nos acompaña. Es un gusto recibirlo, doctor. Muchas gracias. Le saludamos desde Jalapa, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, esperando que se encuentren muy bien y agradecidos, por supuesto, de su participación, tanto en esta presentación, en la obra, y también reconocer pues todo su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Realmente es un honor. Agradezco la presencia de nuestro querido amigo, ¿sí? Y quien ha impulsado al instituto también de manera internacional. Me refiero al doctor César Villegas. Querido amigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la maestra Magda Sayas, que va a presentar en representación de las y los alumnos del doctorado en Derecho la obra, y a la maestra Zoila Aradillas, quien va a moderar, por supuesto, este evento. Saludo de igual forma a quienes nos acompañan aquí en el auditorio, muy especialmente a la doctora Denise Uribe, que nos acompaña aquí, al doctor Christopher Servín, ¿sí? A la doctora Concepción Flores Aviaga, al doctor Alejandro González, gracias por acompañarnos, y por supuesto a las y los alumnos de la cuarta y quinta generación del doctorado en Derecho. Gracias por estar aquí, gracias por sus contribuciones a esta obra. Y bueno, significar muy brevemente, porque lo que queremos es escuchar a los presentadores y presentadoras de lujo que tenemos el día de hoy, significar que, bueno, esta obra es producto de una iniciativa de las y los alumnos de la cuarta generación del doctorado en Derecho. Es justamente un producto de todo el trabajo que han realizado dentro de lo que son sus experiencias educativas. Muy afortunados, tanto su servidor como la doctora Marisol, como el doctor Saúl Cortés, de poder precisamente abonar un poco desde la coordinación de la obra. Pero yo quiero reconocer el esfuerzo de cada una y de cada uno de ustedes por participar de esto. Una de las cuestiones que hemos tratado de impulsar mucho desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas es la participación de nuestras alumnas y alumnos en trabajos académicos, en foros, y precisamente algo que hay que reconocer es que varias de las generaciones de este doctorado han impulsado estas obras colectivas. El año pasado tuvimos también la fortuna de ver
una obra de la segunda y tercera generación del doctorado, la cual fue presentada en múltiples foros, desde luego destacando la presentación en la Cámara de Diputados, y ahora pues este compendio jurídico multidisciplinar del doctorado en Derecho, el cual, bueno, pues es un orgullo que se presente, que tenga este alcance internacional, sobre todo a partir de una editorial tan reconocida como lo es Tirán Blanche. Quiero, por supuesto, reconocer muy especialmente el trabajo del maestro José Luis Lascano, quien fue precisamente el impulsor de esta iniciativa junto con sus compañeros y compañeras, pero justamente reconocer, querido amigo, todo el trabajo y el empeño puesto en este texto. Quiero también agradecer a la doctora Abril Uscanga de la Facultad de Derecho de la UNAM por realizar pues este prólogo al libro, y bueno, pues solamente quiero hacer mención muy brevemente de las y los alumnos que participaron en el mismo. Espero no omitir a ninguno, a ninguna. Al maestro Manuel Alejandro Falcón Rodríguez, que se encuentra por aquí, al maestro Mauricio Hidar Landa Almeida, al maestro José Luis Lascano Moreno, a la maestra Adriana Patricia Montoya Mercado, al maestro Luis Alberto Pérez Hernández, que también se encuentra por acá, al maestro Raúl Vela, igualmente aquí presente, a la maestra Zoila Aradillas Guzmán, al maestro Jorge Castillo Ferto, a la maestra Jacqueline Martínez Córdoba, al maestro Ángel Muñoz Ocampo, al maestro José Antonio Nava García, a la maestra Lisbeth Otilia Rubio Fernández, al maestro Armando Ruiz Sánchez, al maestro Antonio Salud Ahumada y a la maestra María Magda Sayas Muñoz. Muchas gracias por su participación. Y bueno, nada más para culminar, pues creo que otra de las cuestiones muy afortunadas de este texto es precisamente que las y los alumnos tuvieron pues el tino de invitar a pues académicos y profesionistas del más alto nivel, precisamente como el doctor Fabián, como el doctor César y como muchos otros pues participantes de esta obra. Sin duda es un libro que va a ser una referencia obligada, y sobre todo es un libro que demuestra que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana estamos preocupados por desarrollar investigadores e investigadoras de primer nivel. Estamos interesados en que se desarrollen investigaciones sólidas sobre los temas y problemáticas más importantes del Estado mexicano, de la región latinoamericana, y por supuesto que lo que queremos es enaltecer siempre al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y qué mejor que a partir de sus alumnas y alumnos. Sin más, pues yo les agradezco mucho a todas y todos su presencia, y pues que sea una presentación que nos invite a la lectura y a la reflexión de esta obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Y a nombre del instituto, pues agradecemos profundamente la presencia de todas y todos quienes están en este auditorio y quienes nos siguen a través de las redes sociales oficiales del instituto, permitiendo pues que este ejercicio académico trascienda este espacio físico y llegue a una comunidad más amplia. Sean todas y todos bienvenidos a esta presentación editorial que sin duda enriquece el trabajo académico. Y me voy a permitir presentar en primer término al doctor Fabián Salvioli, quien nos acompaña, doctor, a través de estos medios electrónicos, quien es jurista de reconocido prestigio internacional y quien fue uno de los que participó, un investigador muy reconocido que participó en esta obra con el capítulo La justicia de transición contemporánea, enfrentar el legado de un pasado violento conforme a estándares internacionales de derechos humanos, de quien me permito leer una síntesis curricular para después darle paso a que nos haga unas reflexiones, doctor, sobre su destacada participación en esta valiosa obra. El doctor Fabián Omar Salvioli es un jurista argentino de reconocido prestigio internacional en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Es abogado, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que se ha desempeñado como profesor titular de Derechos Humanos y Derecho Internacional, así como
como profesor de Derecho Internacional Público durante casi 2 décadas. En dicha casa de estudios fue director del Instituto de Derechos Humanos y fundador de la maestría en Derechos Humanos, primera de su tipo en Argentina. Su trayectoria internacional destaca por su designación en el 2018 como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, cargo que ejerció hasta abril de 2024. Asimismo, integró el Comité de Derechos Humanos de la ONU entre 2009 y 2016, organismo que presidió en el periodo 2015-2016, siendo el primer jurista argentino en ocupar dicha presidencia. En el ámbito regional interamericano ha litigado y asesorado a casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como perito internacional en asuntos de alta relevancia y ha presidido tribunales arbitrales ad hoc en procesos de reparación derivados de soluciones amistosas. Su labor académica y compromiso con los derechos humanos han sido ampliamente reconocidos mediante distinciones honoríficas nacionales e internacionales, entre las que destacan su nombramiento como ciudadano ilustre de La Plata, personalidad destacada en la provincia de Buenos Aires. Ha recibido múltiples reconocimientos universitarios y su investidura como doctor honoris causa por diversas universidades de América Latina y Europa. En 2024 participó en la Fundación René Cassini de Estrasburgo, le otorgó el diplomado honoris causa en Derecho Internacional y Comparado de los Derechos Humanos. Es autor de más de 150 publicaciones, entre libros, artículos, y pues ahorita destaca su participación en este libro, publicados en varios continentes, en diversos idiomas, y ha impartido cursos y conferencias en más de 100 instituciones académicas de más de 30 países, consolidándose como una de las voces más influyentes en la reflexión contemporánea sobre derechos humanos, justicia transicional y derecho internacional. Pues cedo el uso de la voz, doctor, no sin antes pedirles un fuerte aplauso para el doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Bien, se me escucha bien. Muchísimas gracias, estimada maestra Zoila Aradillas Guzmán. Muchísimas gracias por tan amable presentación. Por supuesto, quiero agradecerle al director del instituto y también coordinador de la obra, el doctor Arturo Chipuli Castillo, por toda la tarea que hace ese instituto de investigaciones, que además lleva el nombre de quien fuera un muy querido colega y amigo. Digamos, le conocí a don Héctor Fix Zamudio en la época en la que él integraba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un gran placer estar con ustedes. Estoy en Argentina, aquí son casi las 10:30 de la noche. Pero participo con muchísimo gusto, con mucho placer, porque me une a esta Universidad Veracruzana, aunque no la he visitado, un afecto muy sincero, muy, muy, muy sincero. No solo porque mi queridísimo colega y admirado colega César Villegas siempre está hablando de la Universidad Veracruzana y de la tarea que hacen, sino porque dos de los participantes del doctorado han acudido a Estrasburgo hace 2 años y he podido compartir con ellos realmente momentos muy, muy empáticos, y allí nació la idea de poder cooperar y poder escribir en este volumen, que aquí lo tengo, y que me prestigia mucho el poder participar. Naturalmente, mi también satisfacción por participar con la ministra, con la maestra María Magda Sayas Muñoz, y con mi querido César Villegas, además del doctor Arturo Chipoli en este panel. Me voy a referir muy brevemente a mi trabajo. Es un trabajo muy modesto, que tiene que ver con una recopilación fundamentalmente de la tarea que desempeñé en los 6 años como relator especial
de Naciones Unidas, tratando de subrayar los postulados más importantes de la justicia internacional contemporánea, algo que asume hoy una vigencia impresionante a la luz de la cantidad de conflictos que hay en todo el mundo y de cómo abordar el legado de un pasado violento. Pero sinceramente mi trabajo no es el más relevante del libro. He leído con mucho gusto, entre otros, el trabajo de César, porque él aborda un tema que a mí me interesa muchísimo, en lo que tiene que ver con las leyes de impunidad y las amnistías de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero lo más importante es que quienes están cursando el doctorado, y tomo en esto las palabras del doctor Arturo Chipuli, emprenden este camino. Emprenden este camino y deciden realizar una obra y publicar. Entonces, mi mayor reconocimiento, en serio, a quienes toman esa bandera siendo estudiantes de un doctorado. No es nada sencillo, no es nada fácil. Y conseguir que una editorial del prestigio de la editorial Tirant Lo Blanc publique el libro da cuenta de una producción muy sólida desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico. Así que enhorabuena y espero acompañarles muy pronto, ya en vivo, allí, en persona, en Jalapa, donde además he recibido un doctorado honoris causa por la Universidad de Jalapa hace 2 años. Así que em, asumo el compromiso de estar allí con ustedes, por supuesto, cuando ello sea posible y ojalá que sea pronto. Porque el trabajo de derechos humanos es un trabajo colectivo. Debo justificar mi participación en el panel hablando de mi labor en el libro y entonces lo voy a hacer de una manera muy sintética, ¿sí? El trabajo se refiere a la justicia de transición contemporánea, es decir, la manera de cómo enfrentar el legado de un pasado violento conforme a estándares internacionales de derechos humanos, porque lo cierto es que históricamente la justicia transicional, incluso la doctrina de justicia transicional, ha ido a contrapelo de las obligaciones en materia de derechos humanos. Mi modesto aporte al arte de la justicia transicional ha sido intentar llevar a la justicia transicional al terreno del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, porque si de algo estamos ciertos, si de algo estamos seguros, es que cuando hay un pasado violento, hay víctimas. Y hay muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Y lo que no puede suceder es que, en virtud de la realpolitik, algo tan de moda en estos tiempos, impiadosos y antiéticos, que de la mano de em, pacificar falsamente a las sociedades y al país, se terminen consagrando impunidades que son inaceptables y revictimizando a las víctimas. En todo caso, el trabajo aborda cuáles son los elementos de un proceso de justicia transicional, es decir, el aspecto fáctico en lo que tiene que ver con la existencia efectiva de abusos del pasado contra los derechos humanos que fueron cometidos a gran escala, un cambio de régimen en el sentido de una transición política en marcha o consolidada, o incluso dentro de un mismo régimen. Yo, por ejemplo, me he permitido llevar adelante algunas acciones en relación al Estado Vaticano, en relación a abusos contra niños y niñas en instituciones religiosas. Y también cuáles son las herramientas jurídicas aplicables que tienen que ver con una batería de procesos y mecanismos que hay que mensurarlos como en una suerte de fórmula química. Digamos, es la experiencia práctica en la relatoría ha sido eso y me ha dado mucho gusto poder escribir en español sobre esto. De hecho, es
mi primer trabajo en español sobre justicia transicional, el que está en el volumen que ustedes están presentando, porque antes trabajé en inglés o en francés, dependiendo de otros espacios y otros contextos. Así que ya este trabajo forma parte de material de estudio que yo le doy a mis estudiantes en posgrados y en otro lado, también como una manera de difundir este libro de la cohorte de estudiantes del doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. En todo caso, el trabajo parte de indicar que el derecho internacional es el marco jurídico de los procesos de transición y que fuera del derecho internacional de los derechos humanos nada es ético ni jurídicamente aceptable. Se fundamenta el porqué de esta afirmación. Se indica que debe haber una aplicación holística y coordinada de los distintos estándares que componen las obligaciones jurídicas de los 5 pilares, porque no se trata de decir de que se cumple con un proceso de verdad, sino que hay que cumplir con los estándares que ese proceso de verdad eh, tiene que tener para ser legítimo, tiene que tener para ser válido. Por supuesto, se indica que el enfoque centrado a las víctimas es innegociable y que las víctimas tienen que participar desde el diseño de un proceso de justicia transicional hasta la supervisión de la implementación del mismo. Naturalmente, la dimensión de género, a lo cual le he dedicado un informe temático, igualmente que presenté ante la Asamblea General de Naciones Unidas, es un elemento que debe atravesar transversalmente, así como el enfoque centrado en las víctimas, todo proceso de justicia transicional. Se aclaran algunos malentendidos, o se pretenden aclarar algunos malentendidos, por ejemplo, cuál es el sentido de la reconciliación, que no es perdonar a los perpetradores de abusos graves de derechos humanos, sino que implica reconciliar a la sociedad con el Estado, y precisamente para cumplir con esto hay que hacer justicia, llevando ante la justicia y condenando debidamente a los perpetradores de los más graves abusos. Sobre esto también hice un informe temático sobre cómo enjuiciar y castigar, y les aseguro que este es un tema muy central de lo que he podido ver en mis experiencias visitando países como Gambia o incluso la ex Yugoslavia u otros estados. No quiero naturalmente abusar del uso de la palabra. Hay un acápite dedicado a la justicia transicional y el colonialismo, porque este es otro problema. Los, los países centrales que creen que los graves abusos de violaciones de derechos humanos son cosa de los tercermundistas, y sin embargo son estados que tienen las manos manchadas de sangre por un pasado colonial que no enfrentan y del cual ni siquiera son capaces de otorgar las reparaciones debidas. He dedicado un informe temático que me ha valido, por supuesto, no pocos dolores de cabeza, porque los países centrales dijeron, pues, como nosotros también, estudiados por esta relatoría. Y redoblando la apuesta, he hecho visitas a España, por ejemplo, que tiene un pasado que no afrontó debidamente, aún muy en deuda con las víctimas del franquismo, eh, y, y Suecia y Finlandia, que tienen abusos brutales contra los pueblos indígenas no abordados debidamente en el círculo polar ártico. Finalmente, el trabajo habla de los actores no estatales y la justicia transicional, en el sentido de qué corresponde frente a grupos armados de oposición que cometen violaciones brutales y sistemáticas de derechos humanos, empresas que también suelen estar asociadas a este tipo de abusos. Asimismo, he dedicado un informe temático sobre esto y naturalmente lo que mencionaba sobre los abusos cometidos por instituciones religiosas. Quienes no se duerman leyendo este pequeño capítulo llegarán al final. Y el final del capítulo se refiere a cuáles son los estándares jurídicos. Es decir,
el contenido concreto de los 5 pilares de justicia transicional. Porque uno de los aportes que ha hecho la relatoría es identificar a la memoria como un 5.º pilar de la justicia transicional. En todo caso, ¿qué es lo que hay que cumplir en materia de verdad, de justicia, de reparaciones integrales, las medidas de política pública para que los hechos no se repitan, garantías de no repetición y, por supuesto, los procesos de memoria? Los estados no pueden elegir cumplir con unos y no cumplir con otros. Son obligaciones que se les deben a las víctimas. Y quienes diseñan y participan en los procesos de justicia transicional, y debo decirlo con claridad, mucha gente participa en esto porque es un gran negocio. Y en el marco de ese gran negocio se olvidan de las víctimas y las dejan atrapadas en un dolor que además es transgeneracional. Y quienes trabajamos en derechos humanos no debemos callarnos frente a eso. Tampoco debemos hablar panfletariamente. Hay elementos jurídicos que nos permiten sostener el por qué se deben cumplir con estos estándares. Y por eso mi último informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue aprobado sin objeciones, se ha referido a estos estándares jurídicos a cumplir para hacer justicia con las víctimas. En fin, yo invito a, si les queda tiempo de la lectura del resto de los trabajos, que son mucho más ricos que el mío, poder mirar este trabajo que me dio muchísimo gusto escribirlo, que lo pude hacer como un proceso de maduración reflexiva luego de terminar mi mandato en Naciones Unidas y que espero que sea una pequeña contribución para que los procesos de justicia transicional efectivamente estén alineados con el derecho internacional de la persona humana. Pero mi felicitación y la felicitación de todas y todos quienes estamos aquí tiene que ir de nuevo a quienes estudian en esa casa de estudios, a quienes han emprendido este camino en hacer contribuciones y nosotros acompañamos eso, acompañamos desde nuestro pequeño lugar. Les agradezco muchísimo por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin lugar a dudas, escucharlo nos lleva a la reflexión sobre este tema tan importante como es la justicia transicional como un mecanismo para enfrentar las violencias masivas a derechos humanos y nos invita a leer la obra. Yo les invito a que lean la obra. Es una obra de 805 hojas, bastante completa y pues están varios compañeros aquí del doctorado y destacados investigadores como el doctor César, el doctor Salvioli, el doctor Chipuli y destacados investigadores que forman parte de esta gran obra. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. A continuación me permito presentar al doctor César Villegas Delgado, quien también participa en esta obra como una de las plumas invitadas con el capítulo Reafirmando el Estado de Derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la evolución jurisprudencial en materia de amnistías. Una aportación fundamental para comprender pues, los límites democráticos frente a la impunidad. Para lo cual me permito leer su currículum, un extracto de su currículum, porque el doctor César Villegas pues, es un especialista en Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, con una sólida formación académica y una destacada proyección internacional. Nos honra mucho que nos acompañe el día de hoy. Es doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Sevilla, donde obtuvo mención honorífica, cuenta con 2 maestrías, una en Jurisdicción Penal Internacional y en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía y es licenciado en Derecho por esta casa, la Universidad Veracruzana. Su trayectoria investigadora incluye 8 estancias académicas predoctorales y postdoctorales
en instituciones de alto prestigio en Europa y América, entre ellas la Universidad de Estrasburgo, las universidades de Ámsterdam, Leiden, Heidelberg, Helsinki, Bolonia, la UNAM y la Universidad Nacional de La Plata, lo que refleja una formación comparada y multidisciplinaria de alto nivel. Asimismo, ha sido alumno de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y del Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassini. Es autor de 8 monografías, varias de ellas como editor y coeditor, así como de numerosos artículos de revistas indexadas y capítulos de libro, publicados en editoriales de reconocido prestigio. Ha participado como profesor, investigador, invitado y ponente en múltiples universidades y congresos nacionales e internacionales. En México es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013 y se ha renovado hasta el 2031. Actualmente se desempeña como director de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Administración de Justicia, Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos, REDITEC, y como director de la revista electrónica Ius et Essentia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Desde 2010 colabora como profesor e investigador invitado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, consolidando un perfil académico de referencia en el estudio contemporáneo de la justicia, la tecnología y los derechos humanos. Además, tenemos la fortuna de que forma parte de los investigadores de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor. Bienvenido. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Saludo afectuosamente a todos y a todas, especialmente a los estudiantes del doctorado de la Universidad Veracruzana. Y yo, como comprenderán, me siento feliz y contento de estar siempre aquí, en mi casa, porque yo soy orgullosamente V. Y efectivamente, como lo ha dicho Fabián, yo soy embajador, nadie me ha nombrado, pero yo me he autoerigido como embajador de la Universidad Veracruzana, cualquier parte del mundo en el que me encuentre, porque es un verdadero orgullo haber egresado de esta institución a la que le debo todo, prácticamente todo. Quiero felicitar verdaderamente y unirme a las palabras de mi querido hermano, de mi querido maestro, de mi más grande referente, el profesor Fabián Salvioli. Quienes lo conocen saben que al margen de todas las distinciones y todo el prestigio que tiene el profesor Salvioli de relevancia mundial, y lo que más se destaca es su inmensa calidad y calidez humana. Fabián es una persona verdaderamente extraordinaria, es un jurista de talla mundial y es una persona tremendamente sencilla, cercana, y parafraseándole a él mismo, cuando se le otorgó el doctorado honoris causa a Juan Méndez en la Universidad Nacional de La Plata, que yo tuve la oportunidad de estar ahí en aquel acto memorable, podría decirse de Fabián Salvioli que no parece argentino. Así es que, Fabián, sé que me estás escuchando y te lo digo desde el cariño que sabes que te tengo. Efectivamente, es una obra de envergadura. Quiero felicitar a los coordinadores, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi querido amigo Arturo Chipuli, a Saúl Cortés, a Marisol Luna, y también, sobre todo, a la persona que ha estado ahí detrás, ¿no? que ha sido el motor, que incluso a veces ya por las noches se me aparecía hasta en las pesadillas. José Luis Lascano, que es una persona verdaderamente aplicada y comprometida. Estábamos ahora mismo abajo hablando de las siguientes obras, ¿no? Es verdaderamente una máquina, ¿no? El motor. Naturalmente, la felicitación va para todos los alumnos.
esto es una maravilla, verdaderamente. Generalmente, cuando uno está estudiando el doctorado, está tan enfocado en la tesis que le quita a uno mucho tiempo, que es muy celosa, que tiene que hacer uno muchos sacrificios, que con el paso del tiempo, ¿no? Puede llegar uno incluso a entrar en depresión. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, mi director me preguntaba si ya me había deprimido y yo me quedaba así un poco como digamos, atónito por esas preguntas y tal, y me decía, pues si no se ha deprimido es que usted va mal. Y ya por ahí de la quinta depresión fue cuando empecé ya verdaderamente a remontar. Y de hecho, yo recuerdo que en aquel entonces, en la Universidad de Sevilla, el Instituto de Ciencias de la Educación organizó un curso que se llamaba cómo hacer una tesis doctoral. Naturalmente que yo me apunté a hacer la tesis doctoral, a hacer ese curso, y la segunda parte de ese curso fue apoyo psicológico para los estudiantes de doctorado para la elaboración de la tesis doctoral. Así es que quienes hemos transitado por este camino sabemos lo duro, lo difícil que es, verdaderamente. Pero al final del día, la realización del doctorado, el doctorado no es un fin en sí mismo. La realización del doctorado es un camino de aprendizaje, un camino de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Hay que tener constancia y naturalmente que una obra producto de estos estudios doctorales me parece un trabajo extraordinario, fantástico. Aquí quedan, hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo detrás, ¿no? Así es que les felicito a todos y sobre todo agradezco que hayan tenido la deferencia de invitarme a participar en esta magna obra verdaderamente impresionante, casi 800 páginas. Yo me los llevo ahora a Sevilla porque déjenme decirles que el mes próximo, vamos a hacer la presentación de este libro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ya tenemos ahí todo preparado y encantado de recibirlos y encantado de darle difusión a este trabajo, ¿no? Este trabajo será debidamente difundido y constituirá efectivamente una herramienta fundamental. Y yo creo que debería ser un ejemplo también, porque creo que es la primera vez, yo he participado como docente en varios programas de doctorado de distintas universidades, y esta es la primera vez que los alumnos haciendo el doctorado, aparte de la tesis doctoral, se atreven a hacer una obra, ¿no?, de esta envergadura. Así es que mi admiración y mi respeto para todos ustedes. Y bueno, el trabajo que yo presenté, digamos que me voy a referir a algunas cuestiones verdaderamente puntuales, enlazándolas con la intervención del profesor Fabián Salvioli. Fabián, como ustedes bien saben, pues fue un relator especial de Naciones Unidas en materia de justicia de transición, e íntimamente relacionado con la materia de la justicia de transición encontramos el ámbito precisamente de las leyes de amnistía, ¿no?, que en nuestro continente y en nuestra región pues han tenido algunas particularidades. Ha habido, como ustedes bien saben, en la región latinoamericana, desafortunadamente, en las últimas décadas, pues dictaduras cívico-militares muy duras, muy brutales, ¿no?, como la de la propia Argentina, como la de Chile, la de Panamá, y la sigue habiendo desafortunadamente, ¿no? Y
El contexto latinoamericano ha sido precisamente el de las dictaduras y el de la implementación de una serie de leyes que han constituido verdaderamente autoamnistías. Es decir, son los propios perpetradores los que promueven y promulgan estas leyes para garantizar impunidad. Y eso es lo que decía el profesor Fabián Salvioli. No puede haber, digamos, una transición de ese contexto de violencia o de conflicto o del paso de una dictadura a un régimen democrático cuando se garantiza la impunidad a los perpetradores de crímenes internacionales. Hace muchos años, cuando mi querido amigo Christopher estaba estudiando el doctorado en la Universidad de Granada y estaba haciendo un trabajo sobre la Corte Penal Internacional, recuerdo mucho que mantuvimos una conversación y teníamos un debate sobre ese digamos, planteado en términos dilemáticos, ¿no? Peace versus justice, hablamos mucho de la paz frente a la justicia, ¿no? ¿Puede haber paz sin justicia? Una situación verdaderamente complicada, ¿no? Los derechos de las víctimas, efectivamente, ha dicho el profesor Fabián Salvioli, las víctimas han sido tradicionalmente las grandes olvidadas, ¿no?, de los procesos de transición. Y en el colectivo imaginario existe esa idea de que se puede hacer borrón y cuenta nueva para empezar desde cero, ¿no? Porque hay veces que, dependiendo del contexto y tal, no se pueden causar de otra forma, más que mirar hacia el futuro y seguir, ¿no? Ha habido muchos ejemplos de que eso ha fracasado en la práctica. El ejemplo al que se refería también el profesor Fabián Salvioli es el propio proceso de transición en España, que después de muchas décadas de haberse superado, ¿no?, después de la dictadura de Franco, después del periodo de transición hacia la democracia, también, ¿no?, con el olvido, ¿no?, con el olvido de lo que había pasado. A día de hoy les puedo decir yo y garantizar que llevo 25 años viviendo en España, que sigue habiendo una división brutal, ¿no?, por las heridas del pasado que no han sanado. Sigue habiendo muchas cosas comunes, muchos desaparecidos. La gente, uno de los temas que enfrentan a las familias, incluso a nivel político, es la cuestión de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura franquista, ¿no? Es posible avanzar y sanar heridas sin que haya justicia, ¿no? Es una de las cuestiones dilemáticas que se presenta como algo dilemático, o sea, o paz o justicia, porque tal parece que si se avanza por el camino de la justicia, se abren heridas del pasado, no hay paz social, o sea, es verdaderamente una cuestión compleja. El trabajo que yo modestamente elaboré para la obra colectiva habla precisamente de la evolución jurisprudencial en materia de amnistías en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desempeñado un papel central en la redefinición de los límites jurídicos de las amnistías, estableciendo estándares claros conforme a los cuales los estados pueden invocar normas internas para eludir sus obligaciones internacionales. Perdón, los estados no pueden invocar normas internas para eludir sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar crímenes internacionales. A través de sus sentencias, la Corte ha contribuido decididamente a la construcción de lo que nuestro querido maestro y amigo, el profesor
Antonio Augusto Cansado Trindade llegó a denominar orden público interamericano en materia de derechos humanos, en el que la justicia, la verdad y la reparación se erigen como pilares esenciales, nada más y nada menos que del Estado de Derecho. Estamos hablando del Estado de Derecho. En América Latina, como les decía, las amnistías han estado estrechamente vinculadas a procesos de transición política tras dictaduras cívico-militares o conflictos armados internos. Tenemos los ejemplos de Argentina, de Chile, de Perú, de El Salvador, de Guatemala, de Brasil, de Uruguay. Estas leyes fueron concebidas, al menos formalmente, como instrumentos para garantizar la estabilidad institucional y facilitar la reconciliación nacional. Sin embargo, en numerosos casos, su finalidad real fue proteger a agentes estatales responsables de haber cometido crímenes atroces, privando a las víctimas del acceso a la justicia. Desde el punto de vista jurídico, estas leyes se sustentaron en distintos fundamentos normativos internos, pero todas compartieron un mismo problema estructural: su incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente con la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención impone a los Estados parte no solo la obligación negativa de no violar derechos, sino también la obligación positiva de garantizar su pleno ejercicio, lo que incluye investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. Lo que yo defiendo en esta contribución es que, si bien es cierto, el derecho internacional no excluye de manera absoluta toda forma de amnistía, sí establece límites materiales claros e infranqueables. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la amnistía resulta jurídicamente inadmisible, pues los crímenes lesionan bienes jurídicos fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto. Ya desde los primeros pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no hablaban de amnistías, se sentaron las bases de esos límites. Me estoy refiriendo ya al caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Les decía, a pesar de no hablar de una situación de amnistía, en este asunto la Corte estableció con claridad que los estados tienen el deber jurídico de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Este pronunciamiento marcó un punto de inflexión en el derecho internacional de los derechos humanos, al afirmar que la pasividad estatal, la tolerancia o la adopción de normas que impiden la justicia generan responsabilidad internacional. Desde esta perspectiva, las amnistías que bloquean la actuación de los órganos judiciales no son neutrales, sino que constituyen una forma adicional de violación de la Convención Americana. Y hay un hito en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, que es el asunto Barrios Altos contra el Perú. Un asunto verdaderamente atroz lo que sucedió, ¿no? Ese fue el verdadero punto de inflexión en la jurisprudencia interamericana. En ese asunto, la Corte declaró que las leyes de autoamnistía promulgadas por el Estado peruano eran incompatibles con la Convención Americana y, por tanto, carecían de efectos jurídicos. La relevancia de esa sentencia radica, a mi juicio, en tres aportes fundamentales. En primer lugar, la Corte afirmó que las amnistías que impiden la investigación y sanción de violaciones graves vulneran directamente los artículos 8 y 25 de la Convención relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En segundo lugar, vinculó de manera expresa el derecho a la verdad con el acceso a la justicia, señalando que las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer lo ocurrido. Finalmente, la Corte sostuvo que estas leyes son nulas de pleno derecho, inaugurando una doctrina que trasciende el caso concreto. Compartimos plenamente, como no puede ser de otra forma, las reflexiones que hizo en aquella ocasión el entonces juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro querido amigo y maestro, el profesor Cansado Trindade, en su voto concurrente, cuando afirmaba
que no todo lo legal en el orden interno es legítimo en el orden internacional, especialmente cuando está en juego una serie de valores superiores como la justicia y la dignidad humana. Es de sobra conocido por los internacionalistas que los estados no pueden argumentar disposiciones de su derecho interno para dejar de cumplir con las obligaciones internacionales, ¿no? Eso es el ABC de los internacionalistas, es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos, ¿no? De conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, un Estado no puede argumentar disposiciones de su derecho interno para dejar de cumplir obligaciones internacionales. En México hay situaciones verdaderamente preocupantes en las que el Estado mexicano argumenta disposiciones de derecho interno para no cumplir, entre otras cosas, con una serie de sentencias dictadas por la Corte Interamericana, en los casos de prisión preventiva oficiosa y arraigo, que la maestra Magda Sayas pues conoce muy bien porque es el trabajo que ella está haciendo y su contribución también va en ese sentido, ¿no? Bueno, a partir del caso Barrios Altos, la Corte desarrolló una línea jurisprudencial coherente y progresiva que reafirma la incompatibilidad estructural de las amnistías con la Convención Americana en casos de violaciones graves. Especialmente los casos Almonacid Arellano contra Chile, Gómez Lund contra Brasil, caso Hellman contra Uruguay y Gerson contra Brasil. En esas sentencias, la Corte avanzó desde, digamos, el íter y la evolución va desde la simple prohibición hacia la afirmación categórica de la nulidad jurídica de las leyes de amnistía, independientemente de su origen formal. Subrayó que para la Corte lo decisivo no es si la norma fue dictada en el contexto de una dictadura o dentro de un parlamento democrático o incluso ratificada a través de un referéndum, sino su ratio legis, si su finalidad es garantizar impunidad por la comisión de crímenes internacionales, resulta incompatible con la Convención Americana. Particularmente relevante el caso Hellman contra Uruguay, en el que participó Eduardo Ferrer, nuestro amigo también muy querido, que ha estado también con nosotros aquí en Jalapa, en el que la Corte sostuvo que la legitimación democrática de una ley no puede prevalecer sobre las obligaciones internacionales del Estado, reafirmando la primacía de los derechos humanos frente a mayorías circunstanciales incluso, ¿no? En cuanto al derecho a la verdad y la justicia de transición, hago algunas referencias, ¿no? Los aportes más significativos de esa jurisprudencia es la consolidación del derecho a la verdad como un derecho autónomo, tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. En ese análisis destaco que la Corte no concibe la justicia transicional únicamente en términos puntivos, sino como un proceso integral que articula verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Precisamente ese es el título completo de la relatoría que tuvo Fabián Salvioli en las Naciones Unidas. Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y agregaba Fabián Salvioli, memoria. La sentencia impone a los estados no solo la reapertura de investigaciones penales, sino también la adopción de medidas simbólicas, memoriales, políticas públicas, de memoria histórica. Este enfoque refuerza la idea de que sin verdad no hay justicia. Al menos no hay justicia duradera, ni reconciliación auténtica. El impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los ordenamientos internos de los países de la región es especialmente evidente en los casos de Perú, Argentina, Chile. Las sentencias interamericanas contribuyeron decididamente a la derogación, inaplicación o reinterpretación de las leyes de amnistía y a la reapertura de procesos judiciales. No obstante, también señalo yo en mi contribución que la recepción de esa jurisprudencia ha sido desigual. En algunos estados se ha producido una fuerte resistencia invocando la soberanía nacional como argumento para limitar el cumplimiento de las decisiones de la Corte.
algo que nos suena muy familiar aquí en México, ¿no? Y que pone de relieve una tensión persistente entre el derecho internacional y el derecho interno. Desde una perspectiva teórica, defiendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga a replantear la noción clásica de soberanía estatal como no puede ser de otra forma. Siguiendo la doctrina de don Juan Antonio Carrillo Salcedo, el gran maestro sevillano, nuestro maestro en la Universidad de Sevilla, defiendo, como no puede ser de otra forma, una concepción de soberanía responsable, subordinada a la dignidad humana y a las normas imperativas del derecho internacional general, lo que Fabián Salvioli, siguiendo las enseñanzas de Cansado Trindade, denomina el derecho internacional de la persona humana. En un auténtico Estado de Derecho, las leyes internas no pueden servir como refugio para la impunidad. La soberanía no se debilita por el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Muy por el contrario, se fortalece cuando el Estado demuestra su compromiso con la justicia y con la rendición de cuentas. Y a manera de reflexión final, concluyo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desempeñado un papel decisivo en la lucha contra la impunidad en América Latina, estableciendo límites jurídicos claros a las amnistías y reafirmando la centralidad de la justicia como elemento constitutivo del Estado de Derecho. Si bien persisten reticencias y desafíos, la jurisprudencia interamericana ha contribuido de manera significativa a transformar los marcos normativos internos y a visibilizar las demandas históricas, sobre todo de las víctimas. En definitiva, podemos señalar que no puede haber democracia plena ni paz duradera sin verdad, justicia y reparación, y que las amnistías que encubren crímenes internacionales son incompatibles con un orden jurídico comprometido con la dignidad humana, ¿no? Y eso debemos de recordarlo y debemos de repetírnoslo mucho, y debemos de hacérselo saber sobre todo a las autoridades, ¿no?, que tienen poder de decisión en el Estado, porque como defiende siempre Fabián Salvioli, la obligación primaria de todo Estado no es otra más que la de respetar y garantizar los derechos humanos. Un Estado que no respeta y garantiza los derechos humanos está incumpliendo con aquello que alguna vez en la facultad nos enseñaron y que le pusieron un nombre muy raro, que uno como estudiante se preguntaba, ¿y eso qué demonios será? ¿No? Lo del el bien público temporal. ¿Qué es eso del bien público temporal? Hoy día no cabe duda de que ese bien público temporal está íntimamente relacionado con la protección de los derechos humanos. Bueno, por mi parte lo dejo aquí, reitero el agradecimiento por haberme invitado y felicito de nuevo a todas las personas que participaron en esta obra. Estoy deseando recibirlos en Sevilla para hacer la presentación de esta obra allá del otro lado del charco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa aportación, y hace alusión en este capítulo sobre esta evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atinadamente, donde habla sobre estas leyes de amnistía, destacando su incompatibilidad con el derecho internacional cuando impiden esta investigación y sanción de graves violaciones. Pues muchas gracias, doctor, por su valiosa participación y su acompañamiento en esta obra. La verdad es que estamos muy honrados de contar con su destacada participación. A continuación, me permito presentar a la maestra María Magda Sayas Muñoz, quien ella intervino en esta obra con el capítulo denominado Prisión Preventiva Oficiosa en México, quien analiza críticamente esta figura desde una perspectiva
constitucional y convencional. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de la maestra. Ella es doctorante en Derecho por este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, con una sólida formación y trayectoria profesional en el sistema de justicia penal acusatorio, los derechos humanos, la transparencia y la comunicación pública. Es maestra en procedimiento penal acusatorio y adversarial, licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa y cuenta con especialización en procedimiento penal acusatorio y oral, así como diversos diplomados en juicios orales, medios alternativos de solución de controversias y justicia penal. Ha participado en foros académicos de alcance internacional, entre ellos el 10º Congreso Mundial de Mediación, celebrado en Génova, Italia, donde intervino en actividades especializadas en justicia restaurativa. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IVAI, abogada postulante y asesora de instituciones públicas federales y estatales, incluyendo la de Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, ha colaborado en áreas de comunicación social dentro de la Administración Pública del Estado de Veracruz y es ponente y conferencista en diversos foros y congresos sobre derecho penal, igualdad de género, transparencia, combate a la corrupción y derechos humanos. En el ámbito editorial, es coautora de obras colectivas de relevancia, entre las que destacan Paradigmas del nuevo sistema penal acusatorio, Estudios sobre géneros, Reflexiones desde los organismos garantes de transparencia INAI, y pues actualmente pues colabora en esta obra colectiva. Adelante, maestra, le cedo el uso de la voz. Un aplauso, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Trataré de ser un poco breve porque soy la última y ya. Con la última ya nos queremos ir todos. Bueno, pues de inicio quisiera, como suelo hacerle, por supuesto siempre mi reconocimiento al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo. Siempre hago ese reconocimiento porque de verdad que me honra ser alumna del doctorado en Derecho de este instituto que atinadamente dirige y que no, pues no es fortuito su reelección, como siempre lo digo, actividades constantes, permanentes, y gracias a su acompañamiento permanente es que hemos podido pues transitar, avanzar y construir obras como las que hoy vemos reflejadas y tenemos ya a nuestro alcance, que de verdad significan un orgullo. Así es que nuevamente, doctor Arturo Chipuli, pues como siempre mi reconocimiento, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad de estar en este foro y en este instituto donde, como ustedes saben, pues durante toda la semana siempre hay actividades que enriquecen la vida diaria de todas y de todos nosotros, eso es importante decirlo. Y bueno, pues ahora quisiera pasar también a agradecerle a mi compañera Zoila Aradillas. Gracias, Zoila, también compañera del doctorado. Y por supuesto es un orgullo estar en el uso de la voz, acompañada de grandes y destacados juristas de talla internacional, como es el doctor Fabián Salvioli, y por supuesto de mi querido doctor César Villegas, que además me honro en presumir, pues es mi director de tesis de este pues gran proyecto en el que trato de ir avanzando con su compañía, que la verdad ha sido fabulosa, ha sido un aprendizaje grandioso, que ya les voy a compartir por qué en unos momentitos. Y bueno, quisiera también, por supuesto, agradecer, ya lo hacían quienes me antecedieron, pero por supuesto a mi compañero José Luis Lascano, quien está presente aquí, hoy no está acá en el micrófono, pero está aquí, dirían, tras bambalinas, que, bueno, pues reconocer que él es también el que estuvo ahí detrás de nosotros para hacer posible este proyecto. José Luis Lascano le tocó el papel difícil de andarnos, pues, correteando, ¿no? Como dice el doctor César, ¿no? Ya a las madrugadas, yo le digo todo el día de broma y se lo digo también a Lupita Lugo, que está aquí, su esposa, y se lo digo todo el día, es que de verdad yo no entiendo esta dinámica que trae José Luis Lascano, porque de verdad yo veo un mensaje de él y me pongo nerviosa, porque sé que hay que entregar un artículo más o hay que avanzar en la tesis porque estamos a nada de concluirla, pero de verdad gracias José Luis Lascano, has hecho un gran trabajo
porque si no hay un personaje detrás de un libro así, es imposible construirlo. Así es que de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a los compañeros que hoy están aquí, yo quisiera hablar un poco de pues, la obra, del trabajo de todos, pero pues resulta imposible porque además, insisto, soy la última y hay que ser breve, pero sí quisiera, pues a modo de, por supuesto, de reconocimiento a todos, pues comentar brevemente el trabajo que todos han hecho. Por supuesto, aquí está Alejandro Falcón Rodríguez, quien en este aporte, en el libro de Perspectivas Jurídicas Contemporáneas, pues su artículo se refiere a la autonomía universitaria y a la buena administración, que es un tema, por supuesto, de debate permanente en nuestro país. El caso de Mauricio Idar Landa Almeida, que habla de otro tema muy relevante también, muy ligado, por supuesto, como todos, al derecho internacional, que es el cambio climático y los derechos humanos en México. José Luis Lascano, el derecho humano a la educación de adolescentes indígenas en México. Por supuesto, Adriana Montoya Mercado, que habló de los derechos de la niñez y la adolescencia en México. A Luis Alberto Pérez Hernández, de los conflictos normativos en el marco del acceso a la información y la protección de datos personales, que además es un tema muy relevante y que apenas el año pasado y antepasado pues fue motivo de discusión en nuestro país porque pues desaparecieron los organismos autónomos que se encargaban de observar o pues digamos así, salvaguardar este derecho humano de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Por supuesto, a Raúl Vela López, quien también está aquí presente, el derecho humano al medio ambiente saludable, y se refiere al consumo de videojuegos en México, y a Zoilara Díaz, quien no distingue siendo moderadora, que ella pues se refirió al análisis de la pensión compensatoria en el derecho familiar, a Jorge Castillo Ferto, panorama general de la cláusula de anti-elusión en la legislación fiscal, y por supuesto a Jacqueline Martínez Córdoba, que se refiere a, habla de la imprenta a la inteligencia artificial, estos cambios drásticos a nivel mundial, reflexiones sobre la gobernanza y el derecho, a Ángel Muñoz Ocampo, que se refiere al delito entre la dogmática penal y la política criminal, y por supuesto a José Antonio Nava García, Democracia, Derechos Humanos y Sociedad, y a Lisbeth Otilia Rubio Fernández, que también refiere el tema de la enseñanza del derecho en la era digital, y por supuesto a Armando Ruiz Sánchez, quien hoy entendería nos ve desde lo digital porque se encuentra en Ciudad de México. Él habla sobre la jurisdicción contenciosa administrativa en México, breve comparativa con la República Federal Alemana, y Antonio Sarur, que se refiere al estado del arte del procedimiento abreviado, y por supuesto su servidora. Y hablar, pues ya finalmente todos los invitados que participaron, insistir gracias al trabajo de José Luis Lascano, y por supuesto el prólogo que tenemos también de lujo de la doctora Abril Uscanga Barradas, catedrática de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Así es que bueno, pues aquí está este gran proyecto, así es que ahora pues voy a ser muy breve y voy a hacer alusión en primer momento a lo que decía el doctor César Villegas. Este trabajo para mí ha resultado significativo, claro, no es hablar de mi proyecto de investigación, pero sí una parte de lo que me ha arrojado ese proyecto de investigación. Muchos de quienes redactaron esta obra, por supuesto, se refieren a trabajos directamente relacionados con su investigación u otros que han surgido a raíz de esta investigación. Yo sí quiero reiterar lo que decía el doctor César Villegas, porque hablaba de este principio de pacta sunt servanda. Nos referimos al artículo 27 de la Convención de Viena. El artículo 27 de la Convención de Viena dice precisamente que no se puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional de derechos humanos. Y ahí está el centro del debate de mi tema, que es la prisión preventiva oficiosa. Hoy en día, precisamente, México ha incurrido en esta observación que hacemos. México ha señalado o argumentado, ha invocado disposiciones internas para desatender el cumplimiento de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le han pedido al Estado mexicano la desaparición, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, cosa que no ha ocurrido. Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasa ahora? Porque a lo largo de ese trabajo, de pronto investigadores, catedráticos me decían, pues sí, o sea, ya están las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dicen a México que no
que no debe de continuar con la prisión preventiva oficiosa. Y para quienes no se han adentrado en este tema o no lo conocen mucho, porque aquí habemos pues de todo, desde penalistas, constitucionalistas, hay quienes se enfocan más en el derecho a la educación, el derecho civil, en fin, lo cierto es que en México hay dos tipos de prisiones, la oficiosa y la justificada. La justificada no tiene debate, porque para establecer una prisión preventiva justificada, evidentemente tiene que haber un debate donde el juez tiene que valorar si la persona debe de ir a prisión o si no existe otra medida cautelar que le permita continuar con el proceso. ¿Qué pasa con la prisión preventiva oficiosa, que es de facto? Es decir, ahí se aniquila la posibilidad de que el juez pueda valorar si existen indicios que podrían colocar al imputado pues en esta situación en la que pudo haber cometido un ilícito o un delito. Luego, entonces, al ser una medida de facto, aniquila gran parte de los derechos humanos. El privar de la libertad a una de las personas es uno de los, digamos, de las faltas más graves en materia de derechos humanos, porque al privarlo de la libertad prácticamente le aniquilas todos sus derechos. La prisión preventiva oficiosa está establecida en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 19, donde se detallan las medidas cautelares que existen en nuestro país. De todo ese catálogo de medidas cautelares, la última, que debe de ser la excepción y no la regla, es la medida que priva de la libertad, solamente en casos graves. Pero en el 19 constitucional, pues hay un catálogo sumamente amplio ya de 19 delitos que ameritan esta prisión preventiva oficiosa. ¿Qué ha pasado en México? Que de pronto pues ha politizado el tema, porque cuando hay un caso pues políticamente expuesto o muy escandaloso, entonces se van a uno de los tipos penales del 19 constitucional, se le imputa un delito grave. ¿Para qué? Para que se quede en prisión, como se estila, pues al menos 2 años. Entonces, de pronto el gobierno federal o las autoridades de este país salen a señalar la prisión preventiva oficiosa como una forma de justificar que en México se está impartiendo justicia. Pero la realidad es que una persona que está en prisión preventiva oficiosa, pues está en una medida cautelar, ni es culpable, pero tampoco se estima inocente porque está privada de la libertad. Pero no solo eso, sino que es una justicia falsa. No hay justicia en México cuando una persona está bajo una medida cautelar, porque las víctimas siguen siendo revictimizadas, y cuando una persona está en medida cautelar no hay reparación del daño, no hay reparación integral. Entonces, en México hay personas que están bajo esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y pasan no solo 2 años, sino 4, sino 6 años. Y finalmente las víctimas siguen esperando justicia, porque mientras no haya sentencia, no hay justicia en México. Así es que eso es lo que pasa. ¿Cuál es el gran aporte de mi director de tesis, a quien por supuesto quiero agradecerle todo este acompañamiento, al doctor César Villegas? Pues precisamente ver lo que ocurre en nuestro país, pero no con ojos del derecho interno, sino con una mirada internacional. ¿Por qué? Porque si lo seguimos viendo como México, entonces no pasa nada aquí. Las grandes transformaciones en materia de derechos humanos, y lo quiero decir hoy con mucho conocimiento de causa, vienen del derecho internacional. Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las que han generado los cambios en nuestro derecho interno. Uno de los grandes ejemplos al que también hago alusión en este aporte, en este libro de Perspectivas Jurídicas Contemporáneas, tiene precisamente que ver con el artículo 1 constitucional, una reforma de 2011 que incorporó en nuestro país y en la Constitución los tratados internacionales. Decía que en aras de la protección máxima en materia de derechos humanos, y por supuesto atendiendo el principio pro persona también, pues estableció que se incorporaban a la Constitución política los tratados internacionales. En 2011 esto se celebró, y sobre todo por los juristas, los conocedores del derecho, porque pasamos a tener una Constitución que ya consideraba los tratados internacionales y que incorporaba el derecho internacional. Sin lugar a dudas, un logro y una satisfacción, sobre todo para los especialistas en derecho internacional. Pero resulta que al día de hoy, pues aunque tenemos esta incorporación en el artículo 1, segundo párrafo de la Constitución Política,
pues no se aplica como se debería, y el mejor ejemplo lo tenemos con la prisión preventiva oficiosa. Esta reforma de 2011 no fue una reforma impulsada como a veces se considera por juristas mexicanos o por los parlamentarios mexicanos, por los senadores, por los diputados federales. No, fue impulsada por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un caso muy sonado por desaparición forzada en el que se sentenció al Estado mexicano y evidentemente se le impusieron medidas en las que, además de reparar, por supuesto, tenía que implementar medidas y garantías de no repetición. Y justo ahí se ordenó al Estado mexicano a modificar la constitución política del país. Tras esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue que se reformó el artículo primero constitucional y se incorporaron los tratados internacionales. Y así podríamos ir citando, de verdad es bien interesante, podríamos ir citando muchísimos artículos de nuestra Constitución, y de verdad la historia y el estudio nos lleva a darnos cuenta que no son decisiones del derecho interno, han sido impulsadas por el derecho internacional y casi han sido obligados países internos a impulsar estas reformas, obligados a implementar estas reformas por estas violaciones consecutivas en materia de derechos humanos que han cometido, claro, por supuesto, no solo México, sino muchísimos países de Latinoamérica y a lo largo del mundo. Así es que este trabajo finalmente tiene pues un aporte sobre todo significativo, que es lo que quise finalmente plasmar en esta obra, en el sentido de la importancia de visibilizar esta problemática social en México referente a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que ha generado muchísimas discusiones y que al día de hoy, sí quisiera ser muy puntual, al día de hoy no solo no se ha modificado la Constitución, no se han atendido, por supuesto, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además, al cierre de 2024, ya con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro país hubo una reforma más, ya para despedirnos de 2024 e iniciar 2025, que incrementó el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Es decir, México le dijo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que además de que mantendría la prisión preventiva oficiosa en México, pues incrementaría los delitos que ameritan esta medida cautelar privativa de libertad, lo cual, por supuesto, representa un hecho grave que deberá de ir atendiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha vigilado el cumplimiento o incumplimiento, como en este caso, del Estado mexicano en cuestión de prisión preventiva oficiosa. Del tema, bueno, mucho que hablar. Yo sí quisiera solamente concluir con esta observación que la hacía de manera muy puntual el doctor César Villegas, en el sentido de pues lo grave que resulta en países, por supuesto, como México, que insistan en atender el derecho interno, como en este caso es la Constitución política de nuestro país, no así las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos devienen, por supuesto, de una sentencia que establece que México, como país, está violando un tratado que firmó, y nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto, México pues ha argumentado no atender las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando pues respeto a la soberanía, porque dice México es un país soberano, y entonces en un discurso político dice no vamos a atender las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos, y bueno, no vamos a dar nombres, pero en su momento pues también se hablaba de no nos van a venir a decir a nosotros cómo aplicar las leyes en nuestro país. Lo cierto es que México, en su calidad soberana, decidió en su momento firmar la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto está obligado a respetarla. Así es que pues es una discusión, por supuesto, abierta. En México pareciera que pues no pasa nada. Lo cierto es que pues ahí está la resolución, y en algún momento, tarde o temprano, se tendrá que atender, y seguramente también nos llevará, como ocurrió en 2011, a modificaciones a la Constitución política de nuestro país que eviten
precisamente estas violaciones en materia de derechos humanos que entre 2022, 2023 y 2024 pues han ocasionado pues una discusión amplia respecto a esta medida cautelar que, insisto, pues vulnera sin número de derechos humanos. Solo quisiera pues ya ir cerrando esta participación señalándoles que pues también en mi trayecto en los estudios, en mi maestría en sistema penal acusatorio, uno de los grandes temas que nos observaban los catedráticos era que la gran transformación de México en 2008 con la reforma al sistema penal acusatorio era que en el sistema pues escrito, en el sistema mixto, los acusados finalmente o quienes eran imputados y señalados eran culpables. Primero se te señalaba como culpable y hasta que en sentencia no se te demostrara lo contrario. En la gran transformación del sistema penal acusatorio en México era que pues todo se invertía. Ahora eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario en juicio. Pero esta medida cautelar privativa de libertad que se ha ampliado en nuestro país, pues evidentemente se contradice también y echa abajo este principio básico del sistema penal acusatorio. Así es que bueno, pues mucho por reflexionar al respecto. Yo quisiera cerrar aquí y por supuesto reiterar mi agradecimiento por pues concederme esta participación aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra María Magda. La verdad es que es un tema muy apasionante y que conoce usted muy bien. Y justamente hace este análisis crítico de la prisión preventiva oficiosa a la luz del sistema constitucional mexicano y de la convencionalidad. Felicidades por esta gran aportación. Ahora bien, a manera de una reflexión final, esta obra constituye una aportación colectiva de alto nivel académico que dialoga con los desafíos jurídicos contemporáneos desde múltiples enfoques. Por eso es que yo las y los invito a leerla desde el enfoque de los derechos humanos, democracia, justicia constitucional, derecho familiar y derecho penal. Este libro de perspectivas jurídicas contemporáneas no solo da cuenta con el trabajo de investigación que se desarrolla en el doctorado de Derecho de este instituto, sino que reafirma el papel honroso de esta Universidad Veracruzana, pues justamente como un espacio crítico, plural y comprometido con la transformación social. La verdad es que yo felicito a las y los coordinadores, a la doctora Marisol Luna, al doctor Saúl Cortés y a nuestro director, quien es también coordinador de la obra, el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, como coordinadores, así como también felicito a las autoras y autores, alumnos de esta generación, que son el maestro Alejandro Falcón, el maestro Mauricio Ida Plata, la maestra Adriana Montoya, el maestro Luis Alberto Pérez, el maestro Raúl Vela, el maestro Jorge Castillo, la maestra Jacqueline Martínez, el maestro Ángel Muñoz, el maestro José Antonio Nava, la maestra Lisbeth Rubio Fernández, el maestro Armando Ruiz Sánchez, el maestro Antonio Sarur, la maestra Magda Sayas, y dejé al último al maestro José Luis Lascano porque como él nos ha representado en esta obra como coordinador emérito, él se hace llamar coordinador emérito, para llevar a cabo los trabajos de este libro. Entonces la verdad es que muy agradecida, además agradezco y reconozco que aquí se encuentra también presente las personas que son invitadas, plumas invitadas, las y los investigadores, como es nuestro querido director Arturo Miguel Chipuli Castillo, el doctor José Luis Cobas Galloso, que bienvenido doctor, que está por acá, la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, la doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, el doctor Fabián Salvioli, el doctor Salvador Valencia Carmona, el doctor César Villegas, doctor, gracias, y el doctor Saúl Cortés Viveros. Ellos son los que dan cuenta y los que damos cuenta de esta obra. Yo estoy profundamente agradecida
y la verdad es que es una obra que nos llevó a todos a la reflexión y a poner muy en alto al instituto, agradecidos con la oportunidad que nos da el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo por participar en este tipo de eventos académicos que enaltecen este doctorado, que enaltecen el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por qué no, esta Universidad Veracruzana. La verdad es que estamos a 6 meses de concluir el doctorado y bueno, ya estamos trabajando en muchas cosas, en la depresión, como dicen por acá. Entonces, pues gracias a todos, gracias magistrada Denise por acompañarnos, gracias a todas y todos quienes estuvieron el día de hoy aquí y pues para ir cerrando este evento, agradecemos profundamente la participación de nuestras y nuestros ponentes, así como la asistencia de todas y todos ustedes. Y para concluir, solicitamos atentamente al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo que nos acompañe para hacer la entrega de las constancias. Gracias a todas y todos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. A mis queridas alumnas y alumnos de la 4ª generación del doctorado en Derecho, mi reconocimiento, digo, como director, la verdad es que solo puedo decir que me siento muy orgulloso de todas y todos ustedes. Estoy seguro que con este acto, pues comenzamos toda una serie de presentaciones que, bueno, pues como ya se dijo, van a ser instancias internacionales, nacionales, y bueno, pues imagínense qué tan orgulloso me siento de todas y todos ustedes, mi reconocimiento y admiración, y por supuesto, pues agradecer a quienes nos engalanaron el día de hoy con estos comentarios tan acertados, al doctor Fabián, que nos acompañó en línea. Sabemos de sus ocupaciones, pero también de la gran calidad, como ya lo decía nuestro amigo César, de la gran calidad humana, ¿sí?, académica, profesional que tiene. A César, muchísimas gracias, querido amigo. Realmente, pues tú siempre apoyando al Instituto de Investigaciones Jurídicas, siempre dejando en alto el nombre de la Universidad Veracruzana, y te agradecemos mucho que seas parte también de esta entidad académica y de su doctorado, que por supuesto también ha sido profesor. A mi querida Magda, muchísimas gracias por tus comentarios tan acertados y por el impulso que le has dado también al instituto a través de los medios de comunicación, a partir de todas tus colaboraciones. Muchísimas gracias. Y pues por supuesto a Zoila, querida amiga, muchísimas gracias por la excelente moderación. Pasamos ahora sí al tema de las constancias y ya con eso concluimos. Sí, en primer lugar voy a hacer la lectura de uno de los reconocimientos. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorgan la presente constancia en primer lugar, y por ahí va a aparecer en la pantalla, al doctor Fabián Falvioli por su participación como presentador de la obra Perspectivas Jurídicas Contemporáneas, compendio multidisciplinario del doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UV, y que tuvo lugar el 9 de febrero del presente año en el auditorio Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que se transmitió por sus redes oficiales. Liz de Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 9 de febrero del 2026, y firma su servidor. Le entregaremos, por supuesto, de manera virtual al doctor su reconocimiento. Muchas gracias. Con el mismo texto, agradezco a el doctor César Armando Villegas Delgado su participación. Muchísimas gracias. A la maestra María Magda Sayas Muñoz. Y finalmente, pero no menos importante, a la maestra Zoila Aranilla Guzmán como moderadora de este evento. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos.
El día 11 vamos a tener otro evento, como ya nos caracteriza en el instituto, sobre archivos, gestión y lo que es responsabilidades de las y los servidores públicos. Muchas gracias y buenas noches.